Acerca de la sesión de ayer. Y te decía que, como bien decías, se trataron esos temas y hubo un debate con el tema de la compra de patrulleros y los patrulleros que se llevó en la provincia de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Y de igual forma, la jornada de ayer estuvo marcada por una noticia muy singular: el pedido de custodia policial por parte del intendente, alegando un constante hostigamiento de los padres de Dayana. Sí, la verdad que eso es increíble. Debe ser la primera vez que un intendente de Bahía Blanca tiene custodia policial, porque los papás de una nena de una nena fallecida en el parque, por inoperancia de los funcionarios que el intendente designa, piden justicia. Y en lugar de darle una respuesta, echar a los responsables que todavía quedan, que son Valerio, Lascano y el secretario privado del intendente, en lugar de hacer eso, lo que se le ocurre hacer al intendente es pedir custodia policial. La verdad que esto es inconcebible, nunca me hubiera ocurrido a nadie pensar que una cosa como esta se iba a pasar. Si bien cada bloque tiene sus problemas y por sobre todas las cosas los problemas de la población, porque al fin y al cabo ustedes están cumpliendo una función pública que fue encomendada por la población, me imagino la sorpresa, si se quiere, de los bloques opositores al ver cómo poco a poco y con chicanas e internas se va desmembrando el bloque tan sólido que parecía del Frente para la Victoria. Antes de ayer, Ramiro Villalba pronunciándose en las redes sociales, ayer Soledad Espina. ¿Qué les deja esto? Desgraciadamente otra vez la ciudad está envuelta en la interna del peronismo. El masismo y el Frente para la Victoria es lo mismo. Debemos recordar que en la lista, cuando Kirchner fue candidato a diputado nacional, era Kirchner, Scioli, una mujer, y el cuarto era Massa. Entonces, esto es lo mismo, hoy se pelean para la foto, pero la verdad que son todo lo mismo. Esto es lo que tiene que tener la gente presente. Y dentro de este interno del peronismo, el que sufre la ciudadanía valiense. Viene el gobernador, te da 30 patrulleros, pero como el intendente no sabe de qué lado está, se lleva 10. Y tiene que salir la municipalidad con recursos propios tapar la inoperancia de un intendente. La verdad que esto es lo que nos tiene acostumbrados. Nos ha llevado Damaso Larraburu, conjuntamente con Bevilacqua, a la peor crisis institucional que puede tener una ciudad, porque esto es peor que lo de López, porque acá el que maneja es alguien que está en la sombra y a través de Twitter. Entonces esto así es como está la ciudad. Es lamentable, y tenemos hoy un intendente custodiado, una nena fallecida que no tiene respuestas. La verdad que a nadie se le hubiera ocurrido estar viviendo este panorama en la ciudad de Bahía Blanca. Sí, ayer dialogábamos con Fabián Literas y él mostraba su descontento hacia Ramiro Villalba por haberse expresado así en las redes sociales y no haberlo hablado cara a cara. Y públicamente el único que ha hecho una defensa fue Matías Italiano. En la jornada de ayer incluso tuvo un cruce con usted. Sí, primero estamos hablando de los impresentables, de Fabián Litera, que quiera decir algo a Villalba. Es decir, la verdad que hay que tener convicciones para poder decir las cosas. Y si hay alguien que no las tiene, que de convicciones no tiene nada, de ética, de moral, de decencia, de nada, es Fabián Litera. Entonces creo que es el menos indicado para salir a defender a nadie. Y bueno, y lo de Italiano es simplemente el abogado del diablo, simplemente trata de justificar lo injustificable y hace un papel que a veces es lamentable. En el medio de todo esto, como usted mencionaba, concejal, está la población y nos queda un año de mandato hasta llegar a las elecciones. ¿Cómo sigue? Ojalá que esto se resuelva pronto, que el intendente decida su paso al masismo y ya sepamos de acá más cómo nos vamos a manejar. Así, como te decía, es una locura. No se puede vivir siempre en una interna como están acostumbrados estos muchachos.
no se puede, vos fíjate, el intendente en los temas fundamentales no aparece el impresentable de como te decía recién, diciendo las cosas, y la verdad que estar gobernado por literas en lo que es actos y presencia, y por damas o laburo, es lo que llevó a Bahía Blanca a estar en las condiciones que estamos. Tenemos problemas con el cartonero, con esto, con otro, donde vos tocas, revienta, y bueno, nos llevó a esto, y ojalá que la gente lo recuerde para las próximas elecciones. Manuel, como siempre, muy amable por su tiempo con Paligüe, con Primera Hora, y sabe que los micrófonos de nuestra emisora siempre están a su disposición. Muchísimas gracias y buenos días. Que tenga buen fin de semana. Escuchábamos al concejal del Frente Amplio Progresista, Manuel Mendoza. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Segundo concierto del 16º